Digamos, esta tarde que María Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación, complementó la magnífica intervención que tuvo ayer la doctora Claudia Sheinbaum en relación a la reforma al Poder Judicial. Dio nuevos datos, nuevas informaciones de gran calado que nos dan más luz sobre lo que está ocurriendo en torno a la próxima definición del Instituto Nacional Electoral sobre cómo va a ser la composición del próximo Congreso Federal, y de no ser así, no ser aceptada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante algún pedimento que seguramente se dará de la oposición, porque no quieren a fuerza cumplir con la ley y con la Constitución. Pues dio hoy María Luisa Alcalde, la secretaria de Gobernación, una información muy importante. Estoy hablando de esta fecha, 20 de julio, porque ustedes la verán hoy, pero hay algunos medios, como el de mi amigo Luis Pantoja, que tiene su propio espacio y con quien colaboro también, aparecerá el día de mañana en Comunicadores MX. Bueno, pues ella, Luisa María Alcalde, se encargó de dar este informe sobre la reforma al Poder Judicial, que contiene los siguientes elementos trascendentales que usted debe tener contemplados, y con esto le pido el favor de su like, si es que quiere seguir compartiendo y fortaleciendo este espacio, @Sociedades de Pensamiento con un servidor, Carlos Monroy, con su participación, no solo con el like, con algún comentario, con el compartir y sobre todo con el suscribirse o suscripción a este espacio, lo mismo que en TikTok, donde estoy bajo este link, @Monroe_HER, y desde luego en Facebook. Bueno, dice Luisa María Alcalde, el primer método o la primera forma que caracterizará a la reforma al Poder Judicial es el método democrático. Es para las elecciones de ministros, magistrados y jueces. El pueblo manda, diríamos, creación de un órgano que vigile realmente la actuación de los juzgadores. Ahora, pues es lo que se le llama en el Poder Judicial, este organismo que preside no solamente Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte, sino también como presidenta o directiva, la que está al frente de este organismo, que es el Consejo de la Judicatura. Hay que cambiar la figura, porque no es posible que presidenta de la Suprema Corte sea también presidenta del Consejo de la Judicatura. Por eso, creación de un nuevo órgano, evaluación del desempeño de los jugadores, de ahí se deriva austeridad y transparencia en el Poder Judicial, y también la propuesta de la elección popular de ministros, magistrados. En la reforma del Poder Judicial, todos los cargos se eligen por voto libre y secreto de la ciudadanía, como eliges al presidente de la República, al presidente municipal, a tu diputado local, a tu diputado federal, a tu senador, a tu gobernador. Convocatorias abiertas para este ejercicio, para quienes tengan licenciatura, eso sí, en el caso del Poder Judicial, licenciaturas en Derecho, cuando menos, con promedios mínimos de 8 y hasta de 9, no sé por qué de 10, tiene que haber de 10, ¿no? En materias afines al cargo, cartas de recomendación, pues recomendación de qué, y ensayos, eso sí es importante, que respalde su candidatura, aunque luego ya sabemos que hay tesis, hay ensayos que se los fusilan, ¿no? Algunos sujetos corruptísimos, pero para eso hay un comité de evaluación, selección de los perfiles con mejor trayectoria y preparación, que destaquen por su honestidad. La propuesta de creación de este órgano de vigilancia de la actuación de los juzgadores en la reforma del Poder Judicial, que es lo que les decía, que sustituye a este organismo el mencionado órgano, que está supuestamente por debajo de la presidencia de la Suprema Corte, pero está maniatado
por ella misma, pues entonces, en lugar de eso, un tribunal de disciplina judicial como autoridad independiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrado por magistrados electos por voto popular, facultades amplias para investigar la actuación de cualquier juzgador, incluyendo que sus resoluciones realmente se apeguen a la ley, sanciones ejemplares que incluyan suspensión o destitución cuando demuestren faltas de probidad, el término del proceso electoral extraordinario para elegir a jueces, magistrados y ministros, propuesto por la reforma del Poder Judicial, que quiere decir la renovación de los cargos del Poder Judicial serán en 2 etapas, apúntelas. El 1 de junio del próximo año, de 2025, se elegirá a la totalidad de los ministros de la Suprema Corte, barrer desde arriba, empezando por Norma Piña, la corrupción, y luego ir hacia abajo. Primero se elegirá a la totalidad de todos los ministros de la Suprema Corte, a los integrantes ya en el segundo escalón del Tribunal de Disciplina, vacantes de la Sala Superior, la totalidad de salas regionales del Tribunal Electoral y la mitad de magistrados de circuito y jueces de distrito. Hay que ir aprendiéndose este lenguaje porque es tal vez difícil de comprender, pero la oportunidad que nos ha dado el presidente con esta reforma, esta iniciativa, que no va a ser calca lo que va a resultar al final, pero es muy importante porque así los mexicanos estamos empezando a conocer realmente lo que es el Poder Judicial. Antes no sabíamos ni de qué se trataba, ni quiénes eran los jueces, los veíamos allá muy a las alturas, ahora los tenemos aquí para juzgarlos como ciudadanos. Entonces los comités de evaluación y verifican los antecedentes académicos, profesionales, las cualidades técnicas y éticas, sobre todo de los aspirantes. Se seleccionan los mejores perfiles y se eligen mediante insaculación a 3 candidatos por cargo, sea ministros, magistrado electoral e integrante del Tribunal de Disciplina, y 2 candidatos por cargo de magistrado de circuito o juez. Ministros, magistrados y jueces en funciones tendrán pase automático a la boleta. AMLO sobre este aspecto dijo también en la mañanera que le pide a los empresarios, les exige, los reta a que se expresen sobre la supuesta representación, en otro término, que es la que quieren llegar a evitar a través del Poder Judicial. Les dice: yo le diría a sus miembros más distinguidos, a los más afortunados, que se expresen si quieren que se viole la Constitución, que no se oculten detrás de los membretes de sus empresas u organizaciones empresariales porque tienen nombre y apellido, pero que nos digan que no quieren vivir en un estado de derecho, así claro, que quieren un estado de cohecho o estado de chueco. Es momento ya de definiciones en este término, y si quieren seguir teniendo en el Poder Judicial a sus ministros, por eso la campaña que raya en lo absurdo que están manejando desde la oposición. Y AMLO dice, propone que los 5 empresarios más acaudalados de México, imagínense, invita a los empresarios a que se expresen, a que emitan su opinión respecto a la supuesta sobre representación de Morena en el Congreso, por lo que pide, por ejemplo, a Carlos Slim, el mayor acaudalado en México, que dé su opinión en torno al tema, pues ya no quiere el presidente simulaciones. Y también de esta manera se expresa sobre los empresarios Germán Larrea, el defraudador fiscal Ricardo Salinas Pliego, Fernando Balleres y María Asunción Aramburu Zavala, que es así, paga impuestos. Es el extremo de Ricardo Salinas, una empresaria pues honesta, digamos, en ese nivel de los grandes potentados de México. AMLO reacciona a la publicación, por eso, de Ricardo Salinas Pliego respecto a la sobrerepresentación en el Congreso, luego de que este sujeto expresó su postura en contra de la supuesta sobrerepresentación de Morena, tras la petición del presidente para que los 5 empresarios más acaudalados den su postura sobre el tema. AMLO de plano rechazó esa publicación de Ricardo Salinas Pliego en X. Como respuesta, dice: no, lo que yo quiero es que ponga algo relacionado con lo que estoy pidiendo, es decir, que sea claro. Solicita una respuesta oficial de Salinas Pliego
en este tema es importante. Y también de los otros empresarios, dice el presidente, por otra parte, que el paro a que fueron empujados los trabajadores del Poder Judicial, pues a nadie le importa realmente, saben que son manipulados, saben que son víctimas de la presión de la propia Norma Piña, y dice el presidente, pues si han decidido irse con el Poder Judicial a una huelga, yo les diría con toda franqueza y también con todo respeto, que hasta nos van a ayudar a que si no están los jueces y magistrados activos, tenemos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado ni de cuello blanco, es decir, que supuestamente estaremos liberados de sabadazos en estos días, y por eso eso ya no lo creo tanto, porque los propios trabajadores decían que solo vamos a atender casos de extrema urgencia. ¿Y qué serán los de extrema urgencia? Pues de Ricardo Anaya, ¿no?, que regresa a México. Pues para eso está el Poder Judicial, para servir a delincuentes de cuello blanco. No creo que salga de la esfera de decir no vamos a atender más que casos importantes. Él estará en primer término. Así es de que, por otra parte, como un ejemplo, expuso el presidente el caso de este juez. Agrávenselo, ¿por qué la reforma al Poder Judicial? ¿Por qué limpiar de corrupción a este poder? El juez José Gabriel Ramírez Montaño, dice, del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Mixteca, con sede en Guajuapan, del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, quien emitió un fallo absolutorio en favor de Juan Antonio N., le ponen Rubicel N. y Rubén N., que fueron procesados por el delito, imagínense, de feminicidio en grado de tentativa cometido en agravio de la saxofonista María Elena Ríos el 9 de septiembre pasado, no, 9 de septiembre del 19, ¿se acuerdan? Que la bañaron con ácido, le destrozaron el rostro a la pobre mujer saxofonista, y ahora los libera. Por eso es el tema de la reforma del Poder Judicial, por tantos y tantos casos de absolución, de perdonavidas que hace el Poder Judicial, y todavía Norma Piña dice, pues demuéstrenme que somos corruptos. Bueno, hay un desfile, hay un numeral grande de jueces, ministros, ella misma, que han liberado a delincuentes de cuello blanco, y sobre todo también, o en ambos casos son igual de peligrosos, del crimen organizado. AMLO, por otra parte, para que no se enfaden, ya habíamos platicado nosotros aquí cómo ocurrió en Colombia para combatir a la delincuencia organizada en ese país, sobre todo con este criminal, el más terrible de los narcotraficantes en el mundo, Gaviria, no me acuerdo los otros nombres, que tuvo que llegar a Colombia al grado de encapuchar a sus jueces y seleccionarlos para que el crimen organizado no pudiera identificar quién los estaba juzgando. Eso era un ejemplo, es un ejemplo histórico, es un ejemplo reciente. Pues AMLO hoy reconoció y pidió agregar al Poder Judicial un mecanismo de protección para jueces que tengan algún caso relacionado con el crimen organizado, que puede ser esta fórmula, más otras adicionales: protección a los jueces, protección a sus familias, pero que ventilen los casos del crimen organizado, del crimen de cuello blanco, y no los absuelvan, se les castigue con todo el peso de la ley. Por eso la corrupción en el Poder Judicial. Y se pregunta el presidente, ¿por qué no quieren la reforma del Poder Judicial si es necesaria la purificación de este poder? Bueno, dice el presidente que es obvio que se reforme para que no haya corrupción, que ya no queremos los mexicanos. Una cosa, dice el presidente, que quiero recomendarles, debe tener la reforma que se nos fue. Esto que dije ya, una especie de protección, o una total protección, porque así debe ser, protección para jueces que tienen que resolver problemas con la delincuencia organizada, un mecanismo en donde resuelvan autoridades sin que se les conozca, pero que se haga realmente justicia. Con esto me despido, me alargué un poco,
pero creo que fue necesario. Y aquí termino. Pues eso es todo, pero no es lo último. Hasta la próxima.